Ayer estábamos dando dos títulos vinculados a la producción porcina en la Argentina. Bueno, uno de ellos subió la producción y el consumo de carne porcina, marcó el mejor febrero de la historia. El otro título, casi 350% se aceleró la importación de carne porcina y podría tocar niveles de los años 90. Estas dos noticias las publicaba el matutino La Nación. Digo, bueno, qué mejor que aprovechar que tenemos a un especialista en Marco Juárez, en el INTA, el doctor Jorge Brunori, para conversar acerca de estos temas. ¿Cómo anda, Jorge? Hola, Ricardo, buen día a vos y a toda la audiencia. Bien, un gusto tenerte acá. Igualmente. Y bueno, y la problemática del sector porcino siempre está ahí en el foco de atención. Sí, sin ninguna duda. A pesar de que vos recién lo dijiste, ¿no, Doc? Un contraste entre el crecimiento de la producción y te diría más, para no quedarnos solamente en febrero, lo hemos hablado varias veces, un crecimiento que viene casi constante, entre el 3 al 5%, tanto en producción como en faena, te diría ya en los últimos 10 años de promedio, ¿no? Hubo años que crecimos más. Un crecimiento del consumo muy constante, lo cual realmente es llamativo en un momento tan difícil para la situación económica de cada uno de los consumidores, una actividad que destina casi el 99% al mercado interno. Vos fijate que a febrero el cerdo creció el consumo 5% y la vaca cayó el 5%. Claro, también, Jorge, creo que deviene de un cambio cultural, o sea, así como a veces decimos que el maíz desplaza a la soja en algunas áreas de producción, bueno, acá también el consumo de carne porcina reemplaza el consumo de carne bovina en algunos sectores. Sí, un cambio cultural que lo inició el pollo hace unos cuantos años atrás, claro, ¿no? Que empezó a crecer y llegó a los 45 kilos, y bueno, el cerdo está en un segundo cambio cultural, por definirlo de alguna manera, y hoy si vos mirás de los 115 kilos que estamos comiendo, 114 según como nos vaya, bueno, ya el cerdo y el pollo son más del 50% del consumo, y el cerdo hizo un trabajo muy parecido a lo que hizo la carne aviar, que es tener boca de expendio, que mostraban los cortes que se podían consumir, calidad de producto y sobre todo precio. Entonces sí, sin ninguna duda, eso hizo crecer el consumo y hoy es el principal motor que nos mueve, Ricardo. Ahora, claro, hay una parte que vos recién dijiste que es preocupante, que son las importaciones, ¿no? Que ya estamos hablando de las importaciones. Viene creciendo. Antes te quiero decir que, bueno, acá la noticia, durante el primer bimestre de 2025 se produjeron 117.892 toneladas de res de cerdo, que es un 3,7% más que febrero del año pasado. Y la demanda per cápita dice que alcanzó 17 kilos 480 gramos en el segundo mes del año, y esto sí, es el valor más alto registrado en ese periodo del calendario. Sí, porque normalmente los meses cálidos no eran buenos para el consumo, y sin embargo este año, tanto enero como febrero, en la suma de los dos comparado interanualmente, crecimos un 5%. Entonces, como te decía yo, son buenas noticias que hablan, reitero, de un sector que está madurando, que ha cambiado, que tecnológicamente ha cambiado, que hoy es mucho más eficiente, que hace mucho más gestión y que por lo tanto en esa gestión tiene la herramienta para evaluar los costos de producción y el precio del capón, manteniendo la rentabilidad de la granja, pero no perdiendo competitividad en la góndola. Y en tiempos como esto, sin ninguna duda que tener una buena competitividad en precio en la góndola hace que, mientras la carne va de vaca baja el 5%, inclusive bajó el pollo, Ricardo, fíjate vos el consumo, el cerdo crece un 5%. Así que eso es una muy buena noticia, que por supuesto, y coincido con vos, ya hay un cambio cultural, ¿no? Ya gran parte de la sociedad argentina no es exclusivamente consumidor de carne bovina, no, para nada. Por eso yo siempre digo que a veces cuando se habla de la caída del consumo de carne, muchos medios, sobre todo de Capital Federal, hablan de la carne bovina, pero en realidad en el consumo total la caída no es tan brusca, porque hay otras carnes que compensan la caída de la carne bovina, en este caso el pollo, en este caso el cerdo. Sí, yo recordaba cuando era chico, me estoy poniendo viejo y me estoy recordando de cosas. Claro, el cerdo era motivo de la mesa familiar de la Navidad, desde fin de año, o sea, no es que estaba durante todo el año como una de las comidas habituales.
Yo te pongo un ejemplo. Nosotros, cuando éramos más jóvenes, ¿cuántas carnicerías exclusivas de cerdo había? Ninguna. El cerdo estaba dentro de una carnicería bovina, donde el carnicero quería vender carne bovina, y como vos decís, para determinados momentos del año tenía algunos lechones, y en general durante todo el año vos podías comprar un costillar de una cerda de descarte. El resto era fiambre. Nosotros, acordate que comíamos 6 kilos de carne de cerdo, casi 90 kilos de carne de vaca, y eso que comíamos de cerdo era fiambre. Bueno, hoy en Marcos Juárez nomás debemos tener ya casi 10 carnicerías que son exclusivas de cerdo, que lo que ellos venden es cerdo, y ese es por eso te digo, esa boca de expendio que antes no estaba, puesta por un productor de cerdo, que por lo tanto trata de que el consumidor conozca los cortes, cómo hacerlo. El cambio en la calidad del producto, que hoy es el cerdo, con un magro que supera el 50%, recordémosle a la audiencia que el magro es la relación grasa-músculo, o sea, tiene más del 50% de músculo, y un buen precio, competitivo con respecto a la carne bovina fundamentalmente. Bueno, eso es el resultado de lo que hoy vemos, un crecimiento que no para que no para de crecer, valga la redundancia. Jorge, bueno, ¿qué pasa con la importación y qué papel está jugando Brasil en todo esto? Sí, eso es un tema para mí muy álgido, Ricardo. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué pasa con la importación? Lo que le pasa hoy en general a la economía argentina. Nos hemos ido, te diría yo, a un brete que es difícil porque tenemos un dólar muy planchado. Entonces, el precio en dólar en Argentina en febrero fue de 1,80 y en Brasil de 1,40. Nosotros más del 90% de lo que importamos se lo compramos a Brasil. Entonces a la industria hoy le es mucho más fácil ir a comprar carne de cerdo a Brasil por la diferencia de precio de dólar. Y encima Brasil tiene algunos cortes como la bondiola, que acá es el corte estrella, que Brasil no la usa, así que ponerla en Argentina es una salvación. Y eso es lo que nos está marcando esa cifra que vos ves, que hace rato, te diría que casi 6 meses, que venimos creciendo a un ritmo de entre el 200 y 300% en la importación. Ahora, hay una cosa que hay que aclarar. Cuando vos ponés la importación sobre el consumo aparente, está en menos del 10% de participación, está en el 8%. Cuando empieza a ser muy complicado y empieza a marcarte el precio interno, cuando supera entre el 15 al 20%. Hoy nosotros estamos importando, el año pasado importamos 22.000 toneladas, pero producimos 800.000 toneladas. Si vos te retrotraes a la época de la convertibilidad, que era algo parecido a lo que está ocurriendo ahora, nosotros importábamos 50.000 toneladas y producíamos 150.000. Entonces, la situación es preocupante, pero todavía no tan grave como fue en otras épocas. Claro, pero acá en la noticia decía que podíamos llegar a replicar los efectos de la década del 90. O sea, ¿cuáles fueron los efectos? Y en la década del 90 el efecto fue ese, que nosotros teníamos la mitad de lo que producíamos era importado. Entonces el productor se quedó sin mercado. O sea, hoy no acordate, por ejemplo, teníamos el frigorífico San Carlos, ¿te acordás? Históricamente acá. Claro. Prácticamente casi todo lo que traía el frigorífico San Carlos o producía para vender, lo traía de Brasil, en cortes. Entonces el productor argentino no tenía un mercado. Cuando vos querías vender tu cerdo te decía, mira, no, porque tengo las cámaras llenas, no tengo demanda, y en realidad lo que tenía, cámara llena de productos de Brasil. Y ahí desapareció el 50% de los productores. Encima en un contexto socioproductivo donde había muchos pequeños productores, que son los más lábiles desde el punto de vista de aguantar una situación crítica. Y bajamos el 50% del stock. Esa década fue nefasta. Bueno, pero déjame tranquilo, no vamos a repetir. No, todavía no estamos en eso, y yo creo que no vamos a llegar a esa gravedad. Estoy totalmente convencido de eso, ¿no? Es más, si hoy otorgan, vamos a poner un poco de política, si hoy le otorgan lo que parece que ya está resuelto, el préstamo a la Argentina, se habla de que el lunes en adelante vamos a tener un tipo cambiario diferente, con una brecha de flotación, lo cual no es bueno para ninguno de nosotros, pero bueno, para la competitividad del país, tener un dólar más alto, sin ninguna duda que es beneficioso, porque vamos a ser un poco más barato en dólar, lo que nos va a favorecer las exportaciones, que también bajaron el 7% en febrero, y nos va a proteger un poco más de la importación. ¿A dónde está el punto álgido? Que cuando hay devaluación en Argentina se trasladan los precios y genera inflación. Y eso nos hace caer el poder adquisitivo de la gente, que es nuestro consumidor de carne de cerdo hoy. Entonces, es una encrucijada que hay que ver cómo nos acomodamos. Claro. Son las dos caras de una moneda, por un lado bueno, por otro lado malo. Por otro lado malo, claro. Exactamente.
Pero bueno, son las reglas de la economía de Argentina, es lo que estábamos hablando fuera de aire, ¿no? Que es como un país que genera este tipo de cambio. ¿Cómo haces vos para planificarte y para acomodarte, sobre todo cuando sos productor, cuando producís y no cuando estás en otro rubro de la economía como es la financiera? ¿Cómo haces para acomodarte a estos cambios, ¿no? Eso es lo más difícil. ¿Cómo es el universo de la producción del cerdo en la Argentina en cuanto a los productores? ¿Hay concentraciones? O sea, ¿hay pequeños productores? Sí. ¿Cómo está diseminado? Y se está empezando a ver una participación mucho más grande de lo que antes era de las grandes empresas, ¿no? Hoy Argentina, bueno, por ejemplo, si nosotros miramos Sowin, que lo tenemos acá en Montevideo, va rumbo a las 17.000 madres, hay granjas que tienen más de 10.000 madres, y ha habido un cambio muy fuerte de lo que quizás hace 5 o 6 años hablábamos, Ricardo, que era tener muchos productores de 30, 40, 50 madres. Hoy esos productores, lamentablemente, muchos de ellos desaparecieron y algunos crecieron, y hoy ya el pequeño y mediano productor argentino es un productor que tiene entre 150 a 300, 400 madres. Y estos pequeños productores, reitero, muchos de ellos han desaparecido, y los que han quedado asisten a mercados locales, a carnicerías de pueblo, de ciudades. Muchos de ellos, en Marco Juárez tenemos ejemplo, avanzaron en la cadena de valor poniendo su propia boca de expendio, pero está habiendo un proceso de reacomodamiento socioproductivo con una tendencia que lamentablemente es así en el mundo. Ojalá que en Argentina la podamos acomodar como mejor nos parezca para nuestro país, pero hacia la concentración y hacia que el sector lo empiezan a manejar grandes empresas, ¿no? Entonces, Oscando la Margarita, ¿cuándo tendremos la posibilidad de la nueva edición de Fericerdo? Y la nueva edición de Fericerdo está muy sujeta a que nos estabilicemos como institución primero. Vos sabés bien, y lo hemos hablado, que el INTA está pasando por un proceso difícil, tanto en los recursos humanos, patrimonio, presupuesto, y bueno, y una inestabilidad producto de una situación de reacomodamiento institucional. Por eso dijimos que este año no era el mejor para hacer Fericerdo, que es un evento que, como vos lo sabés, participaste en todas las ediciones, implica un gasto muy grande, implica un trabajo muy grande, porque es una muestra a nivel nacional. Y también estamos analizando qué forma de hacer Fericerdo, ¿no? Porque esto que te estoy hablando, de este reacomodamiento, quizás con menos productores y productores más grandes, para una muestra a cielo abierto, donde vos necesitas cantidad de gente. No es lo mismo hacer un congreso en un lugar cerrado donde vos metés 400, 500 personas y es un éxito. Nosotros tenemos que hablar de 4.000 personas para arriba, y en realidad el sector se está, como recién lo dijimos, concentrando, y por lo tanto hay menos productores con más cantidad de madres. Entonces también tenemos que pensar en la próxima edición qué formato le damos a Fericerdo para hacerla o adecuarla a esta nueva situación, ¿no? Entonces, ese análisis que tenemos que hacer y sobre todo pensar y ver cómo va a terminar el INTA hizo que, bueno, estemos pensando en el 2026. 2026. Bueno, Jorge, un gusto como siempre tenerte acá. No, un gusto para mí, Ricardo.